realmente en lo que se refiere a la narrativa de la guerra civil, la verdad es que se ha contado desde ambos bandos. Por un lado, lógicamente, se contó desde el llamado bando nacional, desde el bando vencedor, aquellos novelistas que en un momento dado tomaron claro partido por el régimen y contaron un poco su versión de la guerra civil, y se contó también desde el bando de los derrotados, se contó también desde el exilio fundamentalmente, y lógicamente, quiero decir, es mucho más importante la aportación de los perdedores, de los novelistas del exilio, en general todos ellos mucho mejores escritores que la de los que se quedaron aquí, pero aún así también en el bando vencedor pues también hubo novelistas, en fin, notables, y son cosas que, a pesar de la fuerte carga ideológica que tienen y de lo que a uno, en fin, le pueda repugnar los ideales que defienden, pues tienen todavía la suficiente entidad literaria como para pervivir. Creo que a medida que la guerra civil española se ha ido alejando en el tiempo, la literatura, la narrativa, no hablo de la historia, se ha ido reflejando de una manera al menos más desapasionada desde el punto de vista político, ideológico, el acontecimiento más importante del siglo XX en España. No hay ninguna duda de eso y que todavía marca la vida actual. Los primeros relatos de la guerra civil estaban muy condicionados por la proximidad y por el régimen en el que que escribían y publicaban, que incluía la censura. Luego, a partir ya de los años 60, 70 y ya a partir de la democracia, digamos que la narrativa ha sido más literaria y menos ideológica, me parece a mí. Ya en el año 78, en fin, yo empezaba a escribir guiones y le contaba a la gente lo que estaba haciendo y oía ya otra película de la guerra civil. Pero ¿cómo que otra película de la guerra civil? Si hay poquísimas películas de la guerra civil, nunca jamás decimos otra película de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y hay cientos de películas de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Secesión norteamericana, y hay series y películas y hasta muy recientemente y tal sobre ese acontecimiento. La historia de España por el cine está absolutamente por hacer, y el problema es que nadie tiene interés en hacerlo. Yo tuve la suerte de participar en el que fue, para mí, el intento más serio de reconstrucción de la guerra civil desde el cine, bueno, en este caso desde la televisión, que fue el proyecto de Pilar Miró de adaptar bajo la dirección de Mario Camus la trilogía de Arturo Barea, La forja de un rebelde, ¿no? Pero luego, en fin, Pilar dimitió justo cuando la serie se estaba acabando y nadie más ha tenido ningún interés en revivir eso. Alguna serie de la televisión catalana, por ejemplo, Temps de silenci, aportaba un tratamiento, en fin, dentro de muy de masas, muy divulgativo, más o menos interesante. No diría lo mismo, por ejemplo, de lo que se hizo aquí, de su adaptación nacional, que era Mar en tiempos revueltos. En fin, todo eso está absolutamente por hacer. Probablemente, en fin, ya no lo hará mi generación, espero que la siguiente, ¿no? Siempre se ha hablado de cómo la memoria se recupera al cabo de 2 generaciones, del testimonio de los nietos. Yo espero que ellos lo hagan, porque todavía seguimos viviendo las consecuencias de aquella guerra, ¿no? Hay un mito establecido comúnmente, socialmente, que es como de mal gusto hablar de la guerra civil y sobre todo publicar ya más, no, te dicen otra novela sobre la guerra civil. Y sin embargo estamos consumiendo continuamente, pero esto ya se decía hace 20 años. Cuando yo publiqué Luna de Lobos, la primera pregunta que me hacían los periodistas era ¿por qué otra novela sobre la guerra civil? Que Luna de Lobos además es casi mala posguerra, es una consecuencia de la guerra civil, pero y además no se habla muy directamente de la guerra civil, se habla de lo que viven los personajes. Pero la primera pregunta era otra novela sobre la guerra civil como si molestara. Y estamos consumiendo diariamente miles de películas, de novelas sobre la guerra de Vietnam, sobre la guerra mundial, sobre la guerra americana, y eso lo vemos con naturalidad, pero sí la guerra española parece que estamos molestando y parece que es un poco
como, como ya anacrónico el hablar de la guerra civil, pero es que en España ha sido anacrónico hacer libros sobre la guerra civil desde el día que terminó. Primero porque no convenía, luego porque nadie quería mirar atrás en la época de la movida y la modernidad ficticia que vivimos durante un tiempo, y porque ahora ya poco a poco parece que la gente quiere, con lo cual la literatura ha reflejado también esa relación difícil con, con la guerra civil, y bueno, es un tema más, es un pasaje más, como digo, no menor, es el acontecimiento más importante. Hubo 1 millón de muertos en un país de 16, pues imagínate, y entonces pretender que eso ya pasó cuando los ecos siguen todavía es absurdo. Aparte que la literatura lo que hace es ofrecer una mirada más, digamos, no objetiva, sino precisamente más subjetiva, más desde los sentimientos de los personajes que sobre los datos históricos concretos. Creo que Luna de Lobos a mí realmente es una novela que me gusta mucho. Efectivamente, ¿no? Julio Llamazares además coge paisajes con los que están muy familiarizado, paisajes de su León natal, que se nota que ha recorrido profundamente y ambienta allí precisamente lo que es la historia de, en fin, de la guerrilla antifranquista, de aquellos guerrilleros que quedan aislados cuando todo el norte es tomado por las tropas nacionales. Entonces, ese relato en primera persona del maestro tan sabio y al mismo tiempo tan impregnado de ruralismo, con ese tono severo, ese tono épico, emocionante, ¿no? Esa unidad en un momento dado de lenguaje, ese clima que es capaz de crear, esa reconstrucción de lo que era el terror, el miedo de la época, la obligación de la violencia. A mí me parece realmente una obra admirable, ¿no? Y es la obra, podemos decir, ya de los nietos, es decir, no hacía falta haber vivido todo aquello para contarlo con el tono épico con que lo cuenta Llamazares. Yo escribo las novelas que me pide el alma, que me pide el cuerpo, no hago una reflexión previa de estrategia literaria, de hecho es mi primera novela y de hecho jamás tenía la idea de escribirla, surgió un poco imprevistamente para mí, yo había escrito poesía y cuando empecé a escribir Luna de Lobos yo quería escribir un pequeño cuento sobre una de las historias que se cuentan en la novela y que me contaban a mí cuando era niño. Cuando después de publicar la novela leí una frase de Norman Mailer, el escritor norteamericano, que me iluminó mucho sobre esa novela y sobre por qué la escribí. Dice Norman Mailer: todo escritor en su primera novela intenta contar los cuentos con los que le dormían de niño. Y a mí, cuando era niño, no sé, en el caso de otros escritores, pero en mi caso es así, las historias que más me contaban en el pueblo de mis abuelos, incluso en el pueblo minero donde viví parte de la infancia, que era zona de la montaña León, limítrofe con Asturias, zona de huidos de guerrilleros, eran las historias de los guerrilleros que habían estado allí hasta casi final de los años 40,
Y en los años 60 la gente seguía, y todavía continúa hoy, contando historias a caballo entre la narración oral y la leyenda de aquellos personajes, algunos de los cuales luego yo conocí. Y lo que yo quise en Luna de Lobos era reflejar la magia y el misterio y la pasión con la que la contaban aquellos viejos de mi pueblo cuando caía la noche a la luz de la lumbre, o en verano debajo de las estrellas, y empezaban a contar historias de los huidos o los del monte, que decían, no decían los maquis, decían los del monte. Y ese es el origen de esta novela. ¡Callaos! ¡Callaos! En una arriesgada operación estratégica que pone de manifiesto su fuerza y el creciente apoyo que reciben de todo el pueblo antifascista, los heroicos guerrilleros españoles han tomado el control en un mismo día de 30 pueblos en distintas zonas de territorio español. Franco y sus secuaces tienen los días contados. Llanuras y montañas, guerrilleros libres van, los mejores luchadores del campo y de la ciudad. Hay un poco de todo, porque yo traté de documentarme sobre el fenómeno de los huidos. En aquel momento, hablo de principios de los 80, no había mucha documentación. Yo recuerdo en la Biblioteca de Madrid, en la Biblioteca Nacional, que había muy pocos libros sobre el... Claro, acabamos de salir del franquismo y en el franquismo no se podía prácticamente hablar de eso. Y los pocos libros de un cariz o de otro, de un bando de otro que había, eran muy tendenciosos sobre el fenómeno de los maquis. Pero en cualquier caso yo no quería hacer una novela política, yo quería hacer una novela de sentimientos humanos de la gente que vivió esa situación que sin comerlo ni beberlo, sin haberlo pensado nunca, acabó viviendo como bandoleros por los montes, tratando de salvar el pellejo y convirtiéndose finalmente prácticamente en lobos, como sugiere el título de la novela, para poder sobrevivir. Hay, por tanto, una parte de documentación, más que del fenómeno, el contexto político, de la forma de vida, cómo sobrevivían, cómo se organizaban, etcétera. Hay una parte de narración oral trufada de leyendas que viene de las historias que me contaban a mí de niño, y luego hay una parte muy grande de ficción, de imaginación pura y dura, a partir de la narración legendaria y de la documentación. Quiero decirte algo. Yo tengo a un amigo que está ahí arriba. He venido a buscarlo. Hace 6 años que no lo veo. Un grupo de ellos anda por aquí, pero no es el único. Ya lo sé. En los pueblos los guardias vigilan las tiendas porque esperan que vengan a por provisiones. Así llevan una semana. ¿Cómo les conociste? ¿Usted sabe algo de mi padre? Que le mataron. Estuvo aquí encerrado los últimos días. Eso no lo sabía. Yo era muy pequeño. Mi madre me lo contó. Yo sitúo la novela en el frente, las montañas asturleonesas, que fue un frente, el frente del norte, aislado del resto del frente republicano, que cayó, como todos sabemos, en el año 1939, pero el llamado Frente del Norte, que era el norte de la provincia de León, Asturias, Cantabria, hasta Bilbao, cayó definitivamente en octubre de 1937, y ante la imposibilidad de huir, porque por un lado estaba el mar, por otro lado, hasta llegar a Madrid, que ya estaba el frente republicano, la zona republicana, la gente lo que hizo fue esconderse en las montañas ante la represión feroz que hubo, y eso hizo que muchos acabaran convertidos en guerrilleros a pesar suyo. Lo único, la mayoría lo que querían era salvar la vida. Y es una historia muy poco conocida, pero que ha dejado una honda huella en aquella zona, y por eso yo quería reflejarla desde el punto de vista humano más que político, aunque también hay un marco, un contexto político y una toma de posición por mi parte. Yo elijo contar la historia
desde el punto de vista de los huidos, no de los que les persiguen. Ahí ya hay una toma de posición, pero yo quise que fuera una novela literaria, fundamentalmente ambientada en la guerra civil. Yo no viví en la guerra civil, pero la guerra civil siguió muy presente y todavía continúa presente. No hay más que ver las discusiones en el Parlamento y la agresividad que a veces se desata entre los españoles y entre los partidos políticos, como para saber que tienen que pasar más generaciones para que la huella de la guerra civil desaparezca del todo. Están ahí. Haz la señal. Vamos a cruzar. Con cuidado. ¿Qué hacen? Salen para que yo se descubra. ¡Adelante! Lucio. Hijo. Hijos de puta. Esta vez me han hecho daño. Bajaremos al pueblo. Buscaremos un médico. Vaya que ya no es necesario. Al final de lo que trata la novela Luna de Lobos es de aquello que dijo Hobbes, tan clásico de que el hombre es un lobo para el hombre. Yo recuerdo en el pueblo de mi padre, donde yo voy los veranos, una aldea muy pequeña de la montaña de León, donde hubo 5 guerrilleros, que eran de los que fundamentalmente me contaban las historias los viejos del pueblo. Recuerdo que yo le preguntaba a mi padre, que era más o menos de la misma edad, digo, pero Casimiro, que era el líder del grupo y en el que yo me inspiro para el personaje de Ramiro, del jefe de la partida, digo, ¿cómo era antes de la guerra? Y mi padre siempre decía, dice, si era muy tímido, era un chaval muy tímido que le costaba trabajo hasta hablar. Al final de lo que trata la novela es del instinto de supervivencia como origen de la violencia, que es que alguien, nosotros aquí sentados pensamos que nunca seremos capaces de matar a alguien o de hacer algún acto violento, pero en situaciones límites a las que te pueden llevar las circunstancias,
tú puedes acabar matando, puedes acabar robando y puedes acabar haciendo lo que sea para sobrevivir. De eso trata Luna de Lobos, de que el hombre es un lobo para el hombre, pero dentro de cada persona hay también un lobo en potencia si nos ponen en circunstancias muy extremas. ¿Quiénes fueron? ¿Nadie vio nada ni sabe nada? Yo lo sé, teniente. Vete señalándolos. Estaba escondido en una de las casas. ¿Quién es? Es de los del monte. Se iba a entregar, teniente. Es mi marido. George Orwell, en fin, que es un personaje que no me es particularmente simpático, aunque entiendo perfectamente su evolución, pero en fin, aquello si es verdad o no que luego delató, digamos, a muchos de sus compañeros que proclives al Partido Comunista, no le ha dejado quizá en un buen lugar en la historia. George Orwell, en todo caso, tuvo una vida absolutamente apasionante y fue un escritor activo que supo contar absolutamente todo lo que le pasaba, ¿no? Desde sus experiencias como policía en Birmania, él era medio birmano, hasta su trayecto como estudiante muerto de hambre en París, donde contrajo la tuberculosis que luego le llevaría a la tumba, y por supuesto también su gesto valiente y decidido de alistarse en las milicias del PUM en los comienzos de la Guerra Civil. Y es un relato fascinante, yo no le llamaría novela, es una larga crónica, es un periodista realmente muy informado, ¿no? Porque sabe de cuestiones militares mucho más casi que cualquier otro periodista que yo haya leído. En fin, yo he tenido también el privilegio, ¿no?, de contar guerras, ¿no?, de haber estado en 5 guerras, y realmente el conocimiento militar de Orwell yo realmente no me lo he encontrado en ningún otro lado, ¿no? Al mismo tiempo muy británico, pero sin ningún desdén, todo lo contrario, ¿no? Considerando aquellas milicias anarquistas y pumistas absolutamente sin ningún armamento, pero cargados de idealismo y de fervor revolucionario, con una enorme simpatía, y contándolo en primera persona, es decir, como si fueran los nuestros, ¿no? A mí me parece un testimonio valioso. Ya digo que no le llamaría en ese sentido, no tiene una estructura, no tiene una trama de novela en absoluto, pero yo creo que es un relato muy fascinante, porque nos aproxima incluso a aspectos muy cotidianos de la vida en el frente que la épica en general evita, ¿no? En fin, como dónde defecaban y dónde orinaban los soldados, cómo vivían, si se lavaban, en fin, y todo eso realmente tiene un valor testimonial realmente importante, que nos acerca mucho a la humanidad más concreta de aquel conflicto. Por tu culpa, Corpita, yo tengo un negro negrito en mi corazón. Por tu culpa, Corpita, yo tengo un negro negrito en mi corazón.
las heridas de la guerra civil, por utilizar el mismo término que utilizan los que dicen que no hay que reabrirlas, el problema no está en reabrirlas, el problema es que efectivamente no se han cerrado nunca jamás, ¿no? Y ahí hay que contemplarlo un poco dentro de lo que ha sido también la evolución histórica de nuestro país. Es decir, la transición tan cuestionada en estos días fue muchas cosas, ¿no? Pero entre otras, y eso hay que colocarlo en el debe, fue realmente un pacto de olvido porque ninguna de los partidos mayoritarios, ni a la izquierda ni a la derecha, tenían absolutamente ningún interés en que se aireara todo lo que había sido la historia de la guerra civil y de lo que sucedió después. La derecha, lógicamente, porque eso les comprometía, en fin, con una ideología claramente antidemocrática, ¿no? Y la izquierda también porque, concretamente, el Partido Socialista, porque eso revelaba, en fin, que habían estado poco activos durante la lucha contra la dictadura. Entonces, eso ha hecho que todavía las cuestiones sigan estando sin resolver. Yo me cuestiono muchas veces cuándo terminó la guerra civil. En fin, admití durante muchos años que había terminado el 1 de abril de 1939 con aquel engolado y enfático Fernando Fernández de Córdoba diciendo cautivo y desarmado el Ejército Rojo. Luego me di cuenta que no, que en fin, la dictadura en cierto modo era una prolongación de todo aquello y pensé que tal vez había terminado, en fin, con las primeras elecciones generales, la constitución de las Cortes, la constitución del 78, perdón. Luego me di cuenta que no, todavía en 1981 con el 23F seguían vivos aquellos pensamientos que habían llevado en un momento dado a la guerra civil. Y ahora pienso, viendo lo que hemos visto, con un país que tiene todavía, para vergüenza nuestra, 100.000 de sus antiguos habitantes enterrados en las cunetas, que la guerra civil todavía no ha terminado. Y es urgente, hay que hacer todo lo contrario, hay que hacer aquello que Primo Levi llamaba el deber de la memoria. Y el deber de la memoria exige, en un momento dado, terminar con todo eso, ¿no? Entonces, efectivamente, aplicado eso a la literatura, yo creo que es algo que no terminará nunca, porque eso, en definitiva, la guerra civil, el hecho histórico más importante de España en el siglo XX, sigue informando todavía pues, lo que han sido las vidas, por supuesto, de nuestros padres, las nuestras, las de nuestros hijos y probablemente también las de nuestros nietos. Todavía, por mucha retórica política que se utilice, tú percibes que en muchas cosas no hay perdón, ni por un lado ni por el otro. A mí me acuerdo una frase que decía una mujer que había sido enlace de la guerrilla en la zona de Levante y en la zona de Cuenca. Ya no recuerdo ahora el nombre, era la mujer de un guerrillero que se llamaba Florian García. Grande era el apodo de él, y era pequeñito, se puso el apodo por presumir, y además lo contaba. Y la mujer, que ya no recuerdo, que el apodo era Celia, pero el nombre ya no recuerdo, decía: el problema de España es que los perdedores hemos perdonado a los vencidos, hemos perdonado a los vencedores, pero los vencedores siguen sin perdonarnos. Y un poco hay de eso, todavía se nota en muchas cosas, que una pobre señora quiera sacar los restos de su padre de una finca o de una cuneta o de una fosa común y la llamen revanchista. Y dice, pues si es que es el catecismo católico, el Evangelio, enterrar dignamente a los muertos. Es que la gente tiene que saber, y por eso digo que la guerra civil sigue teniendo una huella muy grande, que España es el segundo país del mundo después de Camboya con más muertos fuera de los cementerios. Decía Secundino Serrano, el historiador, el autor del libro Maquis, la monografía más autorizada sobre el tema, que mientras haya un muerto de la guerra civil en las fosas comunes o en las cunetas o las tapias de los cementerios, la guerra civil no ha terminado. Y un poco hay de eso. Al final, el perdón es una palabra que no se conjuga muy fácil en la cultura española. Este país es como es y el perdón cuesta mucho.
Yo creo que se estudia poco y lo que yo compruebo con mis alumnos en la universidad es que realmente apenas conocen esa historia. El problema, el drama de este país es que no se ha conseguido en un momento dado llegar a una visión más o menos unificada de la historia, que sigue habiendo visiones irreconciliables, no te diré ya de la guerra civil, incluso, en fin, de la reconquista, si me remito a las declaraciones que hizo en un momento dado, en fin, un dirigente de la derecha, expresidente del gobierno, ni siquiera hay una visión unificada de la invasión musulmana. Por supuesto, la guerra civil es algo que divide profundamente a, digamos, esas fuerzas políticas que en un momento dado han ido dominando alternativamente el panorama nacional. Yo creo que es básico llegar, digamos, a ese acuerdo, ese pacto. Lo he visto en todos lados, en Sudáfrica, por ejemplo, y cuidado que aquello parecía en un momento dado una situación irreconciliable, ¿no? Pero la visión de blancos y negros sudafricanos ha llegado a un punto de acuerdo y donde no ha habido acuerdo, en fin, ha habido por lo menos un pacto de respeto. Si uno va a los escenarios, por ejemplo, de la batalla de San de Luana, pues uno encuentra allí el monumento de los coloniales británicos y tal, y encuentra también el monumento de los zulúes al lado, ¿no? Y por supuesto en la prisión de Robben Island, donde estuvo Nelson Mandela encerrado, te la explican los carceleros y los antiguos presos. Si eso se ha podido hacer en Sudáfrica, ¿por qué no se puede hacer en España? Yo creo que sería fundamental efectivamente eso, es decir, que la gente que queda todavía, que desgraciadamente cada vez quedan menos, pero que pudieran ir a los colegios, pudieran contar su experiencia, los de un bando y los del otro. Yo he visto eso, por ejemplo, durante un tiempo de mi vida me dediqué a recoger los testimonios de los antiguos brigadistas internacionales, de los supervivientes, de los combatientes internacionales en la Guerra de España, y les he visto ir por escuelas en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, contando en un momento dado aquella experiencia de precursores en la lucha antifascista que luego llevaría a la Segunda Guerra Mundial. No sé por qué eso no se puede hacer en España. Sigue siendo un tabú la guerra civil. A mí me sorprende saber que, por ejemplo, yo tengo un amigo alemán que vive aquí al lado de mi casa y de la tuya. Y este te cuenta, es mayor que yo, de 60 y pico años, que ya de chaval en Alemania estudiaban la historia de Alemania, del nazismo, que es mucho más dolorosa porque ellos eran los malos de la película. Sí, era su padre, era su abuelo, y sin embargo se estudia con naturalidad, no sé si con normalidad, con naturalidad. Aquí, durante generaciones, y todavía me da que la historia llegaba hasta finales del 19, principios del 20, ya ahí se acababa, luego ya no había más historia, por lo menos cuando yo iba a clase. Ahora yo creo que se llega hasta la guerra civil y se pasa un poco, pero se pasa un poco como sobre ascuas, porque aquí siempre hay el temor a que intentar saber, conocer, divulgar, es intentar escarbar España es un país que tiene mala conciencia y tiene una relación complicada y difícil con su pasado. Y mientras no solucionemos esas cosas, seremos como somos. De hecho, te decía antes que el perdón cuesta mucho, el ponerse en lugar del otro cuesta mucho, y es muy difícil quitar esos atavismos históricos que perduran a día de hoy.